Adolescencia es una miniserie de televisión británica de 2025 creada por Jack Thorne, Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini. La serie gira en torno a Jamie, un joven de 13 años que es arrestado acusado de asesinar a una compañera de clase, Katie. Cada episodio está rodado en un plano secuencia, es decir, sin cortes de cámaras, mediante una continuidad total de una escena. La miniserie se estrenó en Netflix el 13 de marzo de 2025, con gran éxito de crítica por su dirección y guión, así por su atmósfera y actuaciones. Para platicar de esta serie, nos hemos reunido el cuerpo académico básico del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, a quienes saludo. Doctor Rogelio del Prado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor José Luis Vázquez Luna. Buenos días. Doctor Ricardo Ignacio Prado Hurtado. Buenos días. Y doctora Isabel Lincoln Stresch Reséndiz. Buenos días, Alberto. Para comenzar nuestra charla sobre esta serie, le voy a pedir a cada uno de mis compañeros que nos cuenten sus impresiones, preocupaciones, asombros sobre esta serie. Doctor Rogelio, adelante, por favor. Gracias, doctor Alberto. Ciertamente es una serie que tiene una característica muy singular, sintetiza mucho nuestro tiempo. Es una serie que sorprende por su simplicidad, pero al mismo tiempo por su complejidad, por tocar como punto central una realidad que nos afecta a todos y que sin embargo podemos sentirnos y vernos como reflejados en los protagonistas y en esta realidad en la que uno cree saber, pero en la que ciertamente uno ignora muchas cosas. Y eso es lo característico de esta, desde mi punto de vista, que es algo cotidiano, pero ante lo cual uno ignora muchos elementos. De manera particular me quiero detener brevemente en la realidad paterna, en la paternidad. En este actor y director, Stephen Graham, como Eddie Miller, que es un personaje con el cual uno puede encontrar una representación social común de nuestro tiempo. Es decir, cuando unos padres quieren ser diferentes a lo que ellos recibieron como parte inicial de su educación y que quiere ser diferente, quiere cambiar, pero en este cambio, en esta transición, suceden cosas en las que uno no puede explicarse. La dinámica de la sociedad, la dinámica del comercio, del trabajo, implican buscar darles mayores niveles de bienestar a nuestros hijos. Y uno accede a complacer diferentes medios que les hagan tener una vida que supuestamente va a ser mejor, diferente a lo que uno vivió. El drama que está en el episodio número 4 es muy profundo, ¿no? La serie termina justamente con un llanto incontenible del fracaso que él siente y es un fracaso respecto a esta función de la paternidad. Y es algo que, uno cree saber, pero que ignora la dinámica que el hijo está viviendo. Uno cree dar lo mejor, pero que el hijo pues asimila otras cosas. Entonces aquí, para cerrar esta primera intervención, yo diría que el ser humano es un ser ante todo muy influenciable. Muy influenciable. Es decir, no somos del todo independientes y autónomos al exterior. Y en función de la comunicación, yo diría que cuando pensamos a la tecnología como una simple herramienta, creo que nos equivocamos al percibirla. Realmente las herramientas de comunicación, las redes sociales y la tecnología no es tan inofensiva como aparentemente pensamos con el término herramienta. Creo que habría que pensar en otro término para proyectar la verdadera dimensión que tiene esta tecnología en la forma de pensar y de concebir y de gestionar nuestras emociones.
Para quienes no hayan visto la serie o quienes no lo recuerden del todo, cada uno de sus episodios toca un tema en particular y el episodio al que hace referencia el doctor Rogelio es precisamente la historia de la familia, un poco para dar contexto de dónde viene esta familia y cuáles son sus circunstancias. Doctor José Luis, cuéntanos, ¿a ti qué te pareció la serie? Yo iniciaría con una frase: un sándwich y un aeropuerto. ¿A qué me refiero con esto? El aeropuerto, por la cantidad de puntos de análisis que puede tener la serie, pensando en la parte de la comunicación, desde la interacción social, la comunicación que utilizando un mismo lenguaje, el español, no se entienden muchas veces los padres, los hijos, la falta de comunicación que tenemos entre unos y otros. Por otra también la parte técnica de la grabación, como lo mencionó el doctor Alberto, una sola imagen, ¿no? Una sola escena, sin cortes. Entonces, la cantidad de puntos por los que se puede analizar esta serie es muy variada. Por otra parte, el sándwich. Esto me llamó muchísimo la atención. Es algo donde con ese objeto el director sintetiza todo lo que es la serie y ahí está la clave para resolver el misterio, ¿no? Aunque se veía en el video de que aparentemente Jamie había sido quien asesinara a la chica, la psicóloga, utilizando el sándwich, refleja una comunicación no verbal que le declara y le dice que él fue el culpable. ¿A qué se refiere con todo esto? Ella le lleva el sándwich con pepinillos que sabe que no le gustan y cuando se lo da, lo deja a un lado. Por otra parte, le lleva el chocolate con malvaviscos que sí le gustan, eso lo toma y el sándwich lo hace a un lado. Sin embargo, ahí está controlando sus emociones y poco a poco lo hace caer en diferentes situaciones de enojo, de molestia, de enfrentamiento. Y cuando ella decide salir, cuando la psicóloga decide ir a ver las cámaras, él empieza a externar realmente sus sentimientos. Él le da una mordida al sándwich, no muestra ninguna emoción, ningún rechazo, ningún gesto de asco, de desagrado por los pepinillos que no le gustan. Entonces ahí se ve reflejado que en su parte emocional, lo que él hizo, lo que él llevó a cabo no le genera ninguna sensación de molestia ni de enojo. Entonces creo que es una parte también muy importante que por mucho que las personas trabajen por construir una comunicación, nuestra parte interna, nuestra parte básica sigue estando siempre presente. Sí, Gracias. sin duda, gracias a ti, José Luis, sin duda uno de los grandes logros de la serie son este tipo de detalles como el del sándwich, ¿no? Y el del chocolate, que nos hacen como meternos dentro de la psique de los personajes, como muy bien nos los has platicado. Doctor Isabel, ¿a usted qué le pareció la serie? Pues gracias, doctor Alberto. Me pareció en un primer momento un relato extraordinario, principalmente por la manera en la que está construida la narrativa. Sí, el plano secuencia está muy bien hecho. Vemos diferentes tipos de escenas dentro de este plano secuencia, ¿no? No se pierde el ritmo de la narración. No es fácil hacer plano secuencia, ¿no? El gran ejemplo es el filme de Hitchcock, La Soga. Y se han logrado excelentes, extraordinarios planos secuencias en el cine, pero la verdad es que creo que ahora la tecnología apoya al director para lograr contarnos una historia con bastante nivel de acción, ¿no? Sin cortar en ningún momento. En cuanto a la historia, ¿no? Tendríamos que ver lo que dice este autor Chapman en cuanto a lo que es la historia y a lo que es el relato. Me parece que es una historia sumamente dramática, ¿no? Que estamos viendo el impacto de las redes sociales en los niños adolescentes, ¿no? Porque Jamie es un jovencito. Pensar en lo que está pasando con estos chicos entre los 12 y los 13 años, qué están viendo en las redes sociales, cómo se están relacionando, cómo los está afectando.
la aceptación o el rechazo que tienen las mismas redes sociales y qué consecuencias podemos encontrar. No me parece algo nuevo, ¿sabes? O sea, estamos viendo las consecuencias de el uso de la tecnología digital y las redes sociales en series como Black Mirror, ¿no? Pero en el caso de adolescencia me parece que lo hace sumamente humano. Ajá, vemos el drama familiar en toda su expresión, el drama escolar, ¿no? Como en este espacio escolar es muy difícil controlar a los chicos, saber lo que están haciendo, cómo se están relacionando, tanto entre ellos mismos como sus profesores y demás, ¿no? Pareciera que el ambiente escolar es tanto violento como permisivo al mismo tiempo. Entonces me pareció un trabajo muy bien hecho, desde el punto de vista estético me pareció extraordinario. Sí, vemos cómo está en este primer capítulo se inicia la toma con un shot del policía comiendo una manzana fuera de su coche en lugar de fumarse un cigarrillo, y luego vemos el interior del auto y luego vemos este traveling en donde vamos persiguiendo al coche, y luego el traveling entra a la casa y vemos lo que es otro espacio, otra escena, el espacio privado, ¿no? Entonces me parece un trabajo muy bien hecho. No quiero ahondar en esta presentación porque tenemos creo que 5 minutos, tanto desde el punto de vista estético en cuanto a lo que es la construcción narrativa y también en cuanto a lo que es la historia en sí, ¿no? Lo que viven los personajes en cada uno de sus espacios y pues lo que estamos viviendo como sociedad en general. Sí, hay que señalar que este tipo de maravillas técnicas es gracias también un poco a la misma tecnología. Ahora las cámaras digitales te permiten que no tengas que cortar, como antes el rollo que era de 10 metros, eventualmente se te iba a acabar y tenías que cortar. Ahora con lo digital te permite tener esta secuencia de hasta de 1 hora sin que tengas que cortar, ¿no? Sí, y lo interesante, perdón que siga, sí, es que probablemente hay cortes, ¿no? Pero también la tecnología nos permite ahora disolverlos, claro, ¿no? O sea, porque hay ciertas tomas que me parecen muy difíciles de hacer. Ahorita sí, en la siguiente intervención te digo cuáles son, pero probablemente la tecnología nos permita percibir el plano secuencia habiendo cortes. Doctor Ricardo, cuéntenos sus impresiones, por favor. Y bueno, en lo personal me resultó una miniserie muy impactante en varios aspectos. Definitivamente, técnicamente está extraordinariamente bien lograda. Pero tratando de ir un poco más allá, a mí me parece una narrativa verdaderamente interesante. Es decir, a partir de un evento extraordinario, y extraordinario me refiero a un asesinato entre adolescentes, y extraordinario para la sociedad británica, desafortunadamente no para la sociedad de nuestro país. Esto en nuestro país es algo de todos los días, igual que un feminicidio, ¿no? De alguna manera. Me parece que se establecen varios momentos cotidianos que desafortunadamente las sociedades prácticamente de todo el mundo han normalizado. Es decir, yo en este caso me referiría específicamente al fenómeno del bullying, ¿no? De alguna manera. Y cómo este bullying lo vemos entre adultos, lo vemos magnificado, por supuesto, en el entorno escolar, y de alguna manera en este entorno escolar se ve descarnado, se ve brutal. Pero pues todos pasamos de alguna manera por la primaria y la secundaria, y de alguna manera lo vimos, lo vivimos, o en algunos casos lo ejercimos, ¿no? Entonces, esto finalmente es interesante desde el sentido de que también se ha visibilizado en la actualidad de un par de décadas para acá. No obstante, es un fenómeno, bueno, pues que es antiguo como la raza humana, ¿no? De alguna manera. Y algo que ha probado la historia es que el bullying, el que es bully de niño, pues se mantiene bully toda la vida, ¿no? Es decir, se convierte en un adulto bully que se ejerce su poder dentro de un entorno que puede ser pues permisivo, como mencionaba la doctora Isabel, y que de alguna manera podría explicar una sociedad pues cada vez más violenta, aunque de alguna manera se buscan guardar más las formas, un poco siguiendo este fenómeno de la sociedad woke, ¿no? De alguna forma, pero que también nos presenta una suerte de simulacro, una suerte de simulación en concepto de Jean Baudrillard, ¿no? De alguna forma, y
cómo lo vemos, por ejemplo, en ambientes organizacionales, como al interior de la comisaría que aparece al inicio. Es muy sutil, pero alcanzamos a ver que aunque todos los personajes son extremadamente cuidadosos en su proceder, hay ciertos guiños que me parecen extraordinarios del director a estos eventos, pues los voy a denominarlos a lo mejor de manera incorrecta, de microbully, que no pueden dejar de suceder entre personajes, ¿no? Insisto, lo que es interesante finalmente es cómo permea a nivel mundial. Es una serie que a nivel mundial ha tenido un impacto enorme, pero por supuesto permea de manera distinta en un país como el nuestro, ¿no? Donde el feminicidio, el bullying, la simulación de lo correcto dentro de los entornos organizacionales y por supuesto la violencia están presentes en todo momento y las hemos normalizado de una manera brutal. Y no quisiera dejar de mencionar, regresando un poquito a la parte técnica, lo mencionaba la doctora Isabel también, parece que hay, por lo menos, podría equivocarme, pero por lo menos desde la parte del director, un par de guiños donde nos muestra que no es un plano secuencia completo, ¿no? O sea, que hay un corte muy bien disfrazado, seguramente decías, por medio de la tecnología, probablemente diferentes software. Hoy en día hay software muy complejo de postproducción. 2 escenas en específico donde hay guiños y dices, es que esto, si no hay corte, no hay manera de hacerlo. Y bueno, pues por mi parte sería todo en este momento. A ver si en unos minutitos nos dices por lo menos una de esas 2 escenas para no dejarnos. Pero esto que mencionas es muy interesante, como de los microbullying, porque una cosa que me parece sobre la que vale la pena reflexionar de la serie es el hecho de que nosotros estamos acostumbrados a ver narrativas en donde si hay una persona que es violenta con otra, nos muestran su contexto de violencia, porque fue violento el papá, porque fue violento el abuelo, y en este caso, pues la verdad es que la familia no parece ser nada violenta y ni venir de un contexto en el que hay violencia social ni nada de eso, y sin embargo el niño decide tomar esta acción radical de violencia, ¿no? Y en ese punto de la familia quisiera retomar este tema que comentaba el doctor Rogelio al inicio de la paternidad y la maternidad. ¿Qué les parece si andamos un poquito en ese tema nuevamente, Rogelio? Sí, es interesante ver cómo estos padres tienen 2 hijos, una señorita que presumiblemente tenga unos 2 o 3 años más grande que su hermano, y el diálogo que tienen en el episodio 4 los padres al final, cuando su hijo les llama por teléfono y les dice que se va a cambiar el sentido de su declaración, dando a entender que se va a aceptar ser el culpable. Ese diálogo entre los padres es muy interesante porque la cuestión es en qué fallamos. Si fuimos los mismos padres con una chica, su hija, la mayor, y que parece tener una educación y unos valores normales, valiosos, muy sensible, se ve ante el drama, se siente muy cercana con sus padres, responsable y comprometida, y está haciendo cuerpo junto con ellos en este sufrimiento. Y por otro lado, un hijo que se encierra en su recámara y que no le contesta a su madre cuando ella le dice ya duerme, apaga la computadora, y él simplemente pues obedece pero sin contestarle. Entonces, ¿cómo la recepción de la educación, de los valores dentro de una familia no siempre es garantía de que llegue de la misma manera? Entonces el cuestionamiento un cuestionamiento muy profundo, yo diría, para esta relación entre las 2 instituciones, la institución de la familia y la institución de la escuela. Creo que están en crisis desde hace tiempo estas 2 instituciones y no hemos logrado
replantear lo que implica la paternidad en este sentido. Le hemos dejado la gran tarea de educar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a las mamás, a nuestras esposas. Y los padres en esta misión de ser proveedor, de sentirnos bien en nuestra conciencia, trabajando 10, 12 horas, por llevar el sustento a nuestras familias, creemos que con eso estamos cumpliendo, pero aquí en esta serie se ve que eso ya no está funcionando, que eso ya no es necesario y que deberíamos replantearnos el papel del padre en la dinámica de la familia, ¿no? Entonces, hay mucho por pensar todavía, porque los experimentos sociales pueden ser contraproducentes. Y también pensar en esta dinámica que ya comentaban los colegas, el doctor Ricardo, sobre la institución de la escuela, ¿no? Entonces creo que hay una correlación entre la familia y la escuela, donde también los maestros, la directora parece ni darse por enterada de la serie de mecanismos que están gestándose dentro de los estudiantes, igual que los padres, ¿no? Pensamos que nuestra labor es simplemente marcar la norma, la ley y hacerla cumplir, sin importar cómo se está recibiendo la norma y la ley. Muchas gracias, Rogelio. José Luis, ¿a ti qué te pareció esta dimensión de la paternidad, la maternidad, la relación con la hermana que tiene la serie? Sí, yo creo que ese es un punto que se ha estado analizando ya desde hace varios años, donde se cuestiona si el hecho de que los dos padres trabajen preocupados por una mejora en la situación económica de la familia, pero donde se descuidan muchas veces la educación de los hijos, ¿no? Eso muchas veces lleva al sentimiento de culpa, donde se trata de resarcir a través de los permisos, a través de comprar objetos, de sustituir esa presencia de los padres en todos los días laborables, y los fines de semana pues no se atreven a llamarles la atención, a poner límites muchas veces, porque sienten ese sentimiento de culpa. Entonces creo que desde ahí tenemos que estar analizando esta situación, qué es más importante. También es la falta de comunicación con los hijos, pero una comunicación real, donde se conozca qué están haciendo, con quién se relacionan, y conocer inclusive ese lenguaje, ¿no? Esto me llama mucho la atención en la serie, cuando el detective con su hijo, o su hijo le dice a su papá, estás perdido, ¿no? Y me da pena verte perdido. Sí. Y le explica los colores de los corazones, toda esta simbología que se utiliza en las redes sociales ahora, donde estaba perdido exactamente, ¿no? Entonces, y ahí también el detective se da cuenta de la falta de comunicación que no ha tenido con su hijo. Entonces yo creo que nos lleva a hacer una reflexión de la situación que estamos viviendo socialmente en este momento. Claro. Gracias. El otro día recibí un mensaje con unos corazones de un color que no supe qué era. Me dio miedo, dije que voy a investigar. Bueno, Isabel, ¿tú cómo ves este tema de la familia en la serie? ¿Qué te pareció? Bueno, creo que una cosa es lo que se nos dice en el relato y otra lo que no se nos dice. Yo creo que en este caso lo no dicho es fundamental, ¿no? O sea, ya encontramos a una familia golpeada por la sociedad, por la culpa y el señalamiento de la realidad de que Jimmy es un asesino, ¿no? Y que se ha unido de alguna manera para superar la situación, ¿no? Lo dicen, tenemos que estar unidos, no nos podemos regresar a Liverpool, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo no dicho? Lo no dicho es lo que la madre dice, precisamente, cuando le dice al padre, y parezco meme, pero cuando le comenta al padre,
Yo pasaba a la 1 de la mañana por la puerta de su cuarto, su luz estaba encendida y le decía que apagara la luz. ¿Qué estaba haciendo Jimmy despierto a la 1 de la mañana? ¿Y qué estaba haciendo la madre que hasta la 1 de la mañana le decía que apagara la luz? La maternidad se ejerce, ¿no? La maternidad se ejerce a partir de una serie de acciones que realizamos día a día. La maternidad ha cambiado, sin lugar a dudas, Claro. ¿no? Ya no únicamente las madres se quedan a cuidar a los niños en casa, ¿no? Sino que salen a laborar y los padres pueden estar al pendiente de los niños, como pasa con el papá con el policía, ¿no? Que también es padre de un adolescente. No obstante, yo creo que lo que dice de alguna manera el doctor Rogelio es cierto. A veces los padres no tienen una mirada completa de lo que pasa con la vida de los hijos, cosa que me parece normal, ¿no? O sea, en nuestra generación tampoco los padres tenían una mirada completa sobre lo que hacíamos. Pero ahora no la alcanzamos a tener porque, como dice el doctor José Luis, hay un nuevo lenguaje, ¿sí? Hay una forma de comunicarse que nosotros no alcanzamos a comprender porque hay una brecha generacional, ¿sí? Y porque hay un nuevo agente, tanto en la vida de ellos como en la vida de nosotros, que es el uso del dispositivo digital, y eso me parece que está presente en la serie. En todas las tomas de la escuela, nosotros vemos a los chicos con el celular en la mano. Y hay una barrera que ni siquiera, o sea, ni los padres ni los maestros alcanzan a superar, ¿no? Vemos a los profesores que van caminando y le gritan a un alumno, deja eso, ajá, no vayas caminando viendo el celular, ¿no? En un grito, como si fuera un padre, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa barrera de comunicación, de lenguaje que no alcanzamos a traspasar, ¿no? Y que se evidencia cuando el hijo del policía le dice a su padre, no estás comprendiendo algo, porque no conoces este lenguaje tú no lo conoces, tú conoces uno, que ese es otro, ¿no? Y este lenguaje viene acompañado con una serie de dinámicas, de prácticas, de interacción social que tampoco alcanzamos a comprender, muchas de las cuales se dan a través del mismo dispositivo, ¿no? Nosotros vivíamos en el aquí y en el ahora, nuestra generación. Las nuevas generaciones viven a través del dispositivo, ¿sí? Ahí se conocen, se relacionan, interactúan, se aman, se odian, se hacen amigos y dejan de ser amigos, ¿no? A veces se hablan más a través de los dispositivos digitales que en persona, aunque se vean en persona todos los días. Y tenemos que comprender el porqué, qué es lo que está pasando. Ahora, no es únicamente una barrera que los chicos estén estableciendo por el uso del dispositivo, sino que los padres también están estableciendo, ¿no? Finalmente, ¿quién les dio el dispositivo a los chavitos para que estén todo el tiempo metidos en el dispositivo? Que está haciendo la mamá, ¿no? Que lo no dicho, probablemente también está en el dispositivo, o está en otra cosa, no importa, pero la cosa es qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? La realidad es que el dispositivo se ha convertido en una salida para que los padres puedan hacer otras cosas, porque el niño está en su cuarto, no está haciendo otra cosa, puede estar en su cuarto jugando, puede estar en su cuarto en el internet, pero está en su cuarto. Pero lo que los padres, no, lo que la madre no había visto, lo que el padre no había visto, es que Jimmy estaba saliendo por las noches, haciendo otras cosas que se vinculaban con el dispositivo. Entonces no estoy satanizando al dispositivo, creo que tenemos que rebasar, o sea, tenemos que aprender ese otro lenguaje que no conocemos, ¿sí? Y esas otras dinámicas que están aquí, que no alcanzamos a comprender totalmente. Sí, de estos detalles interesantes que tiene la serie, en el capítulo donde, una de las principales protagonistas es la psiquiatra y como guardia de seguridad, ¿se acuerdan, no? Que es el que está viendo las cámaras. Y palabras más, palabras menos le dice a la psiquiatra, no, aquí en las cámaras se conoce mejor a la gente, sí, ¿no? O sea, es nuevamente como poner un medio, ¿no? Como poner las pantallas, y parece que en las pantallas es donde realmente somos quien queremos ser. Pero bueno, Ricardo, ¿tú qué nos puedes contar de esta dimensión familiar, las pantallas y todo esto? A mí me parece fundamental lo que apunta el doctor del Prado, y a mí me parece que esto que señalaba el doctor del Prado, el director y seguramente el escritor, ¿no? Stephen Graham, de alguna manera lo plasman en la serie a partir de los estereotipos. Y esto me parece un manejo magistral de ese tipo de narrativa, porque nos presentan al papá,
que de entrada Stephen Graham, seguramente lo habrán visto en muchas películas, siempre es el bully, el matón, el asesino, el jugador, el alcohólico. O sea, es un personaje cuya fisonomía es impactante, ¿no? Y lo recordamos de ahí. Por otro lado, este personaje nos lo pintan como el ideal, es decir, el estereotipo ideal para ser un padre violento, golpeador, porque se dedica a cierto tema y está fornido y tiene un gesto adusto, y lo que nos demuestran a lo largo de toda la serie, porque inclusive se trae al diálogo varias veces, es que el papá es todo menos violento. Inclusive cuando tiene, no digo que exista esto, pero una suerte de pretexto para la violencia, no la ejerce. Entonces, eso es interesante. Me mencionaban ahorita también el caso de la hermana de Jamie, ¿no? Que es una chica que tiene piercings, que tiene tatuajes, que se viste de forma relativamente provocativa cuando dice me voy a ver bonita, me voy a ver guapa, etcétera, y que de alguna manera podría ser la chica de la que se esperaría que fuera bully o que tuviera... Claro. Y no sucede así, ¿no? El caso de la mamá me parece extraordinario cuando se presenta al principio, en los 2 primeros capítulos, como una persona que en apariencia es frágil, débil, probablemente con poco carácter, y al final nos presentan a una persona que literalmente contiene a toda la familia, especialmente al papá de una manera muy potente, ¿no? Y finalmente a Jamie, que Jamie es un chico que me parece que en el casting lo hicieron extraordinario, evidentemente con características muy tiernas, inclusive en su lenguaje no verbal se proyecta, cuando lo revisan, lo desnudan para revisarlo en la comisaría, le preguntan si tiene tatuajes, y dice no, nada, ¿no? Todo bien, y ahí se contrastan estos estereotipos, y el caso de Adam, ¿no? El hijo del detective Bascom, que también lo presentan pues como un niño muy torpe, como un niño introvertido, y es el que aporta literalmente la pista para poder entender dónde está realmente la barrera entre adultos y jóvenes. Entonces, a partir de estos estereotipos, a mí me parece, y ligándolo con lo que decía el doctor del Prado, a mí me parece muy interesante cómo de alguna forma se presentan ciertos personajes que no esperamos que tengan una resolución como la tienen, y que de alguna manera esto pareciera repetirse en las familias, repetirse entre los adultos, los adolescentes, los jóvenes y los mismos niños al día de hoy. Regreso al tema un poco de la simulación, es decir, cómo de alguna manera ciertos personajes adultos pareciera que olvidaron ser niños o que olvidaron ser adolescentes. Y esto es lo que me parece que marca la verdadera barrera de comunicación entre ellos. Es decir, se presentan de alguna manera en un momento donde hay un montaje sobre el vehículo, como la mamá y el papá de Jamie, como 2 adultos que también fueron adolescentes y que nos presentan cómo hacían tonterías, cómo se lastimaban, cómo tenían también estaban en un entorno de bully, etcétera, etcétera, y cómo de alguna manera pareciera que cuando nos los presentan frente al papel de los verdaderos adolescentes de la serie, ellos olvidaron que también fueron así en algún momento, o sea, inclusive lo retoman en un momento de felicidad. Entonces, yo creo que ahí nos presentan una resolución interesante, es decir, más allá de que desconocemos el lenguaje probablemente específico de un dispositivo, pareciera que lo que estamos buscando es simular que ya estamos en un plan completamente alejado de lo que fuimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, y por ende nosotros no podemos comprender cómo las chicas se desnudan frente a la cámara, se sacan fotografías, o cómo los chicos se bulean o de alguna manera pueden llegar a ser victimizados inclusive por las mismas chicas. Es decir, este entorno que parece extraño, pero que realmente pues todos los personajes al haber vivido esta adolescencia evidentemente lo vivieron de diferentes maneras. Para
ir cerrando, ir finalizando, apuntando hacia una reflexión final, me gustaría proponerles el tema de la responsabilidad. Me parece que Adolescencia podría pensarse como una fuente ovejuna contemporánea, esta obra de teatro de Lope de Vega, en donde el pueblo toma en sus manos la justicia y todos los actos de delincuencia pues no parecen tener un responsable claro. De igual manera, aquí la serie, uno de sus grandes aciertos es no tener un responsable claro de su tragedia. Entonces, en este sentido, me gustaría pedirles una reflexión final, además de lo que quieran agregar sobre el tema de la responsabilidad desde un punto de vista ético y de comunicación. Rogelio. Sí, muy importante lo que dices, doctor Alberto, ¿no? Estamos en una época donde la responsabilidad se trata de diseminar, donde se esparce, donde no hay un sujeto responsable. Y curiosamente, ¿no? Porque por otro lado estaba yo pensando que esta serie, esta dinámica nos presenta una sociedad todavía muy similar a lo que Michel Foucault en su libro de Vigilar y Castigar o en otras obras sobre el panóptico, ¿no? Es decir, la relación entre un padre policía y un padre de familia, ¿no? Es una sociedad que busca tener la mirada a través de las cámaras o de diferentes dispositivos sobre lo que pasa, pero esa sociedad lo que hace es darle el control, la responsabilidad en este caso, pues a los mecanismos que tenemos para vigilar, para supervisar, ¿no? Todo este delito se conoce porque hay una grabación y todo sucede por la influencia de las redes sociales. Entonces yo termino con una posición respecto a la antropología. Para mí esta serie nos apunta a esta realidad de que el ser humano es muy susceptible, muy vulnerable ante diferentes entornos. Entonces eso debería ayudarnos a pensar en la necesidad de la comunidad, ¿no? Para compensar esa vulnerabilidad o esta característica de ser sumamente influenciados, ¿no? por el entorno. Y creo que como lo hace el gran testimonio de responsabilidad para mí es de la hija, ¿no? Que hace cuerpo con sus padres en la tragedia, ¿no? Quiere estar presente y en todo momento se hace responsable junto con ellos de asumir un papel de familia frente a la tragedia. Gracias, doctor Rogelio. Doctor José Luis. Sí, gracias. Respecto a responsabilidad, realmente lo mismo que al inicio comenté, un aeropuerto son diferentes puntos de abordaje los que se pueden tener. Uno recordaba el libro de Orwell de 1984, donde todo mundo nos ve, todo mundo sabe lo que hacemos, pero nadie se responsabiliza, ¿no? En esta serie es precisamente también algo que podemos nosotros analizar. ¿Quién es el responsable de que Jamie lleve a cabo lo que hizo, ¿no? ¿Es la sociedad? ¿Fue su comunidad, sus comunidades? Porque también eso es otro punto que se destaca en la serie, ¿no? Las comunidades virtuales y la forma de interactuar entre ellas. Entonces, ¿qué tanto estas comunidades son responsables de el hecho que se llevó a cabo? También la falta de empatía por parte de los vecinos de la familia, ¿no? Cuando pintan la camioneta y preguntan si alguien vio algo, nadie lo vio. Sin embargo, todos saben qué sucedió, y cuando se preguntan entre los padres que si ellos están enterados, dicen, todos lo saben, ¿no? Entonces es algo paradójico, donde todos están enterados de lo que sucede, pero nadie se responsabiliza y nadie tiene la empatía para decir efectivamente fue tal o cual persona, ¿no? Otro punto también que se destaca de todo esto es que tanto los mismos padres tienen esa responsabilidad de acercarse a los hijos, ¿no? A veces creemos
que el cumplir con simplemente proveer, con el simple hecho de que tengan en la comida lista, etcétera, ya cumplimos, ¿no? Entonces creo que también ese es otro punto muy importante de analizar quién dentro de toda la serie es responsable o todos forman parte de esa responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad conjunta que se tiene que analizar. Muchas gracias, doctor José Luis. Doctor Isabel, por favor, sus reflexiones finales. Me parece que el tema de la responsabilidad de las redes, no es algo nuevo, ¿sí? O sea, prácticamente desde que surgen las redes sociodigitales y se empiezan a dar los primeros casos de suicidios de chicos, de asesinatos, en fin, tenemos en México una crisis, ¿no? De leva que se realiza a través de las redes sociales y quién es responsable de eso, ¿no? El Estado dice que han cerrado no sé cuántas cuentas, pero finalmente estuvieron funcionando durante años. El reclutamiento se está dando a través de las redes sociales. Se están llevando a los chavos a través de las redes sociales. ¿Quién es responsable? O sea, esfuerzos se han hecho muchos, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en México, para controlar las redes sociales, ¿no? ¿Qué podemos publicar, qué no podemos publicar, qué está permitido mostrar? Pero finalmente, la red en general, ¿quién la controla? ¿Quién se responsabiliza de lo que pasa en la Deep Web, por ejemplo, con la venta de órganos, con la trata de personas? O sea, ¿quién es? ¿No? O sea, parece ser una entidad muy amplia, ¿no? Que está realizando una serie de acciones que son malignas, y voy a ocupar esa palabra porque me parece que así son, y cuyo rostro no conocemos. Entonces no podemos señalar a un responsable. Tenemos la responsabilidad de tratar, ¿no? Creo, de controlar lo que ven nuestros hijos en las redes sociales y lo que vemos nosotros mismos, cuánto tiempo les dedicamos, etcétera, etcétera. Pero me parece que estamos todavía como agentes responsables del uso de las redes sociales y como agentes que educamos a los menores en el uso de las redes sociales, todavía en un momento muy... no sé qué palabra ponerle, primigenio, ¿no? Para legalizar, controlar, observar, responsabilizar y castigar, ¿no? Ahora sí que como decía el doctor a partir de Foucault. Y ya, gracias. Excelente, doctora Isabel, muchas gracias. Doctor Ricardo, sus reflexiones finales, por favor. Bueno, la primera sería sobre mencionar estos dos guiños sobre la idea de que probablemente no haya una toma como la que se plantea. Hay dos momentos, sobre todo cuando se está dando seguimiento a los personajes, uno es en la escuela y el otro es dentro de la casa, donde la cámara en el seguimiento de los personajes atraviesa cristal. Y nos muestran de manera muy clara en una contratoma cómo ese cristal no está roto, se encuentra ahí el cristal y parte de la pared que atraviesa la cámara. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que la he revisado, la he visto varias veces, los invito a verlas varias veces, porque ahí pareciera que hay un guiño para decir, aquí hay un corte, ¿no? De alguna forma. Ahora, independientemente de eso, y regresando a la parte medular de esto, yo rescataría lo que decía el doctor José Luis, por supuesto, de la corresponsabilidad. Esta frase popular que se le atribuye de manera apócrifa a Jean-Paul Sartre, ¿no? Que dice, si no se encuentra el responsable o no encuentras al responsable, probablemente el responsable seas tú. Yo creo que es interesante en este sentido, porque a mí me parece que lo que queda de manifiesto en la serie, al no mostrar una responsabilidad directa sobre ninguno de los personajes en casi ninguno de los actos, es justamente una corresponsabilidad, en la cual de alguna manera por ignorancia o en algunos casos también probablemente por negligencia, se invisibiliza lo que está sucediendo. Lo que menciona el doctor José Luis sobre quién pintó la camioneta y nadie contesta, eso nos hace cómplices finalmente, ¿no? Por temor probablemente o por diferentes temas, nos hace cómplices. Entonces, yo en ese sentido diría, hay una corresponsabilidad de toda la sociedad en menor o en mayor grado,
y no tanto de los objetos inanimados, no tanto de las redes, no tanto de los dispositivos, no tanto de las tecnologías, porque la tecnología no es nada sin las personas que la operan y la utilizan y dan un uso correcto o incorrecto de la misma. Entonces, yo quisiera cerrar diciendo que realmente aquí lo que nos muestra es que para fenómenos tan complejos como los que se presentan en esta serie, la respuesta probablemente sería una corresponsabilidad pues, de todos los actores sociales, de alguna manera. Muchas gracias, doctor Ricardo. Gracias. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta charla. Esperamos que les haya resultado interesante y estimulante. Y los esperamos en la siguiente. Hasta pronto.